Bueno, pues buenas tardes a todos, señores y señoras. Bienvenidos a estos encuentros de educación y salud, que ya llevamos unos cuantos años. No recuerdo el número de cursos, pero por lo menos 5 o 6. Por lo menos 5 o 6 años de estos encuentros que los iniciamos, como recordarán, como recordaréis, con el doctor Antonio Sáez Crespo y, por tanto, con la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Bien, en el día de hoy presentamos este libro que aquí tenemos, que es el libro que vamos a dejar para la biblioteca, por cierto, Violencia y Trabajo, editado por Dickinson, y es una obra colectiva. Es una obra colectiva en la que hemos participado, pues, por un lado, el doctor Jesús Martín Ramírez, a quien algunos conocéis, y un servidor como codirectores, y como coordinador el profesor Juan José Delgado. Juan José Delgado. ¿Delgado Morán? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, autores hemos participado unos cuantos. Ahora os voy a leer la introducción porque es algo que me he comprometido con el profesor Jesús Ramírez, que se excusa, él y su esposa, Tina Linhart, ambos se excusan. De todos modos, yo voy a leer esa introducción que hemos hecho entre ambos, y también quiero agradecer pues la presencia de otros dos coautores que se acaban de conocer, como son la profesora María Ángeles Caballero, de mi Facultad de Educación, con la que yo coincido muy poco, la verdad, María Ángeles, coincido muy poco, pero me alegro mucho porque estás incorporada a nuestro grupo y vamos a ver si todo va bien con el grupo. Y encantado, por supuesto, de que colabores con nosotros, nosotros contigo, de que vayamos haciendo cosas conjuntamente, ¿no? Como es este acto. María Ángeles Caballero, a la que luego también me referiré porque tengo por ahí el resumen del currículum que aparece en el libro. Y en el caso del profesor Juan Cayón, pues ya ha estado en esta tribuna. Recuerdo que en un acto al menos extraordinario que tuvimos, que si no me equivoco fue con motivo de la entrega del título de entidad asturiana a la Universidad de Nebrija. De la que yo era rector. De la que él era rector, efectivamente. Y ahora es rector, que me acabo de enterar y que felicitamos, de la UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Es la última universidad de la Comunidad de Madrid que ha recibido pues el reconocimiento como universidad. De manera que enhorabuena, nuestras felicitaciones, Juan, que además se da la circunstancia de que es presidente ejecutivo de CICA. CICA es una organización que yo creo que en su acrónimo pues, nos remite a la idea de conferencias internacionales de agresión, de cerebro y agresión, fundada por el doctor Jesús Martín Ramírez, con el que hemos editado algunos libros y hemos hecho algunos trabajos, y también ha participado, por cierto, el Centro Asturiano de Madrid, esos que recordaréis que os envío al foro en PDF y tal, sobre violencia y educación, violencia, empatía y neurotecnoeducación. El último fue depresión, suicidio y eutanasia, y otro también que es violencia y diversidad cultural, y otro sobre violencia y salud mental. Unos libros muy interesantes editados por la Universidad de Nebrija, por cierto, que estamos muy agradecidos. Entonces, estamos muy contentos. Es muy posible que se incorpore la profesora Rosario Limón Mendizábal Chayo más tarde, hacia las 8, porque tenía alguna actividad que hubieras encontrado y efectivamente te lo ha confirmado. No obstante, tenemos aquí la presentación de ella que la pondrá. Y efectivamente, como decimos, presentamos este libro, un libro de mucha actualidad, Violencia y Trabajo. Es el tercero de una serie que hemos publicado nosotros en lo que hemos denominado, tanto Juanjo, el coordinador, como los dos codirectores, lo hemos denominado colección Alma Mater del grupo, Alma Mater que nos remite a la idea de universidad, del grupo Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención, que me honro en dirigir, y que es herencia del que dirigía el doctor Jesús Martín Ramírez, que por jubilación pues tuvo que dejarlo, y él contó conmigo, ¿no? Entonces se llamaba
María Ángeles, que no estabas, se llamaba Biopsicosociología de la agresión. Yo le cambié un poco el nombre, Psicosociobiología de la violencia, Educación y Prevención, porque antes estaba en cierto modo ubicado en la Facultad de Psicología y yo lo traje donde trabajo, que es a la Facultad de Educación. Y bueno, ha crecido sustancialmente. Es un grupo que ha crecido muchísimo porque la universidad nos exige un determinado número de investigadores, tú lo sabes perfectamente, internos, otros externos. Llaman externos a aquellos que, aunque sean complutenses, ya están jubilados. El profesor Jesús Martín es externo, curiosamente. Luego, un determinado número de profesores que tienen que ser doctores, otros se admite que no sean doctores, en fin, es un lío impresionante, pero al final creo que somos 19 y medio. Tú eres la medio. Por cierto, María Ángeles, perdóname que lo confiese, pero eres tú la medio. Porque es que María Ángeles se da la circunstancia de que está en otro grupo y entonces cuenta como un medio componente, pero bueno, por cierto, muy activa. Pensaban que era por la altura, pero no. No, en absoluto, en absoluto. Somos 19 y medio, una cosa así, o 20 y medio, ¿no? Pues estupendo, pero la verdad que es muy activa y desde luego tiene bien ganado el puesto muy sobradamente. Entonces os voy a comentar lo que publicamos, que este es el encargo que me hace Jesús, al que tanto queremos y deseamos que vaya lo mejor posible, un hombre muy activo, muy valioso científicamente y en este ámbito. Como curiosidad, para que no sea tan pesado, el término trabajo, que a veces es desconocido, ¿no? La etimología viene de tripalium, un término latino, como casi todo lo que hablamos, dicho sea de paso, como casi todo, digo bien. Y en este caso nos remite a la idea de tres palos, tripalium, de ahí viene el término trabajo, por evolución, trabajo. Y eran los tres maderos a los que se ataba al reo para azotarlo y a veces hasta la muerte, ¿no? Esto nos recuerda un componente de dolor en todo trabajo, algo que también se descubre en la sentencia bíblica: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tripalium, esos tres maderos. En principio, hoy los que más sufren, en general, hay de todo, son aquellos que carecen de trabajo, podríamos decir, ¿no? Que queriendo trabajar, pues no tienen trabajo, los desempleados, los parados. Y nuestro compromiso con la humanización del mundo laboral, es decir, con la personalización del trabajo, pues es indiscutible en la obra. Del trabajo en cuanto a actividad ética y productiva, física o intelectualmente hablando, de trabajos físicos, de todos conocidos, mineros, etcétera, pescadores, albañiles, y trabajos intelectuales, más de los investigadores, etcétera. Muy bien. Exige promover esta actividad las mejores condiciones de desarrollo y realización, libre de cualquier forma de violencia. Esta senda de acrecentamiento a través del trabajo rebasa el plano individual y alcanza a la sociedad en su conjunto. De ahí todo el interés que tiene, por ejemplo, pues si pensamos en las negociaciones que establecen entre sí los agentes sociales, pongamos las organizaciones empresariales, los sindicatos, etc. El trabajo constituye una vertiente fundamental de la vida humana que reclama compromiso frente a la amenaza del distrés. En rigor es el estrés negativo, porque estrés lo tenemos todos, el estrés lo tenemos todos. El único lugar donde no hay estrés es en los cementerios. Todos tenemos estrés y todos tenemos ansiedad, pero es verdad que hay trastornos de ansiedad, hay una ansiedad patológica y un estrés patológico que en rigor se llama distrés, porque hay incluso un estrés positivo, el euestrés, aquel que nos activa, aquel que nos pone alerta para enfrentarnos a los desafíos cotidianos, por ejemplo en el ámbito laboral o en la simple calle, igual que hay una ansiedad facilitadora del rendimiento, por encima del cual, de ese punto, pues se torna negativa cuando es muy intensa y cuando realmente pues es perjudicial porque pasa factura a la persona que la está sufriendo. Entonces, un compromiso frente a este distrés, frente a la alienación, la injusticia, la violencia y cualesquiera otras condiciones que lo degradan. Ese compromiso se materializa a través de los derechos, pero también de los valores, los conocimientos, las aptitudes, y de alguna manera se descubre en las relaciones interpersonales, en cuyo núcleo se encuentran las emociones. Esto es importantísimo porque los valores, por ejemplo, muchas veces brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia.
en el ámbito laboral también. Y si no hay valores, pues entonces es que todo vale. Obviamente no todo vale y es una excusa para hacer lo que cada uno quiera. Y este es un problema, ¿no? Los conocimientos, porque uno tiene que conocer su oficio, tiene que conocer su profesión. Las aptitudes, con P y con C, claro, que ahora en un lenguaje más de moda, pues habría que decir competencias laborales específicas de nuestro puesto, por supuesto, ¿no? Las competencias del médico y según su especialidad o según las funciones que se realicen en cualquier ámbito. Y lo de las emociones es algo interesante que cada vez reclama más atención en el mundo laboral, el mundo de las emociones, no para que nos dejemos llevar por una sensiblería, no, sino para tenerlo en cuenta y saber que muchas veces las emociones indiscutiblemente impregnan toda nuestra cognición, nuestra inteligencia y pues también las decisiones que se toman se pueden ver condicionadas por estas emociones. Pero insisto, para diferenciar un poco la sensibilidad que todos tenemos frente a la sensiblería, que es una cuestión distinta y que a lo mejor nos pone en la pista de un instrumento desafinado, ¿no? La sensiblería, no así la sensibilidad. Muy bien, por lo menos valga esta metáfora. La convivencia en el mundo laboral, como en cualquier otro ámbito, puede debilitarse, a veces de forma considerable. Es lo que sucede cuando hablamos de conflictos en las relaciones humanas en el trabajo. Las tensiones interpersonales no siempre son negativas. En ocasiones es verdad que adquieren estos conflictos un cariz extremadamente violento y muy negativo, que pone en peligro la integridad psíquica y física de las personas, en cualquier estamento en el que nos hallemos. A pesar de que no hay una noción universal para la violencia en el lugar de trabajo, lo que compromete la investigación, la identificación y la adopción de medidas preventivas, es frecuente distinguir varias modalidades. Una es la verbal, por ejemplo los insultos, pues obviamente es una forma de violencia, los insultos, el difamar, el calumniar, la violencia física, pues obviamente también la agresión propiamente, golpear, dar un puñetazo, una patada, un mordisco, lo que fuere, psicológica también, por ejemplo, pues hacer de menos, tratar de humillar, etc. O sexual, algo que también en ocasiones acontece en entornos laborales, una violencia sexual. Y hay que decir que se trata de un fenómeno que resulta particularmente inquietante según los datos que se nos ofrecen a nivel mundial. Puede producir graves consecuencias en quienes la sufren, como perturbaciones en la salud física y mental, acompañadas de negativos desequilibrios emocionales, por ejemplo, agotamiento, ansiedad patológica, trastornos de ansiedad, ira, hostilidad, estados depresivos, al igual que reducción del bienestar, de la conexión relacional y del compromiso de las víctimas con la propia organización en la que trabajan, cuyo ambiente pues, puede ser manifiestamente anómalo. Recientemente en España, son datos de 2022, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos decía que la violencia laboral en todas sus manifestaciones representa un riesgo significativo y grave, que incluye en su espectro, en el espectro de la violencia, los abusos, las amenazas o los ataques que sufre el personal en su centro de trabajo en circunstancias relacionadas con su actividad laboral y que ponen en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud. La salud en un sentido integral que es tanto físico como psicológico como social. En el amplio repertorio de la violencia se ubica la modalidad física. Ya lo hemos dicho, agresiones corporales al trabajador o daños en propiedades de la organización o del personal, el romper o deteriorar material, lo que fuere. Y la modalidad psicológica, amenazas, intimidación, acciones susceptibles de causar daño psíquico y moral. Realmente es un problema muy complejo, ¿no? Porque ahora recibe mucha literatura, hay mucha investigación sobre lo que se denomina el mobbing, que es el acoso en el trabajo. Claro, esto, si yo no estoy equivocado, procede el término, el concepto de la etología, es decir, de la conducta animal, ¿no? Y yo creo que fue Lorenz el primero en investigar cómo algunas aves más pequeñas a veces se enfrentaban a un ave mayor, por ejemplo, que pretendía llegar a su terreno y tal.
En el ámbito del trabajo, generalmente el mobbing, generalmente no quiere decir exclusivamente, se produce de un superior a un inferior jerárquico. El acoso se suele producir así, es decir, suele ser vertical, descendente, pero también puede ocurrir, ojo al dato, que por ejemplo varios empleados de un mismo nivel, dentro de la entidad, pues puedan aliarse para acosar a un compañero o a una compañera que ha promocionado, por ejemplo, o porque tienen intereses y pueden querer derribar al que está por encima. Y esto hay que saberlo, que también se da. Ya digo que lo más frecuente es lo contrario, pero también puede suceder. Y a veces, claro, la violencia es muy compleja, las formas de la violencia. A menudo se dan entrelazadas. El que te da pues, un empujón, un puñetazo, pues a lo mejor insulta o previamente te ha perseguido de alguna manera, etc. Y hay a veces quien también pues, genera falsas denuncias, pongamos por caso, o establece otros procesos complejos, sinuosos, con objeto de obtener sus intereses. Son también formas de violencia. Todo ello sin descartar formas de violencia cultural, estructural, más o menos visibles o invisibles, que también acontecen en determinados ámbitos laborales, escuelas también, por supuesto, e incluso en sociedades, en las propias sociedades. Bueno, en la lucha contra la violencia, como en todo, es fundamental la prevención, primaria, secundaria y terciaria. Primaria, antes de que aparezca la violencia. Por ejemplo, pues a través de un ambiente laboral colaborativo, satisfactorio, apropiado para el desarrollo personal y profesional, a través, por ejemplo, del establecimiento, que en esto se ha centrado la profesora Caballero, pues de un protocolo antiviolencia. También sirve para prevenir primariamente, secundariamente, terciariamente, según los casos, pero a través de protocolos. La prevención secundaria se centra sobre todo en los sectores que presentan más riesgo de protagonizar o ser víctimas de la violencia. Desde este nivel se realiza un esfuerzo para identificar la violencia y minimizar su impacto una vez que se ha presentado. La prevención terciaria, por su parte, se destina a evitar la cronicidad de la violencia y a atender a las víctimas, al igual que a la reinserción de los causantes de la violencia. Esto quiere decir que también hay programas, por ejemplo, destinados, igual que los hay para maltratadores de violencia doméstica, pues hay también programas destinados a reinsertar o a promover unas ciertas habilidades y capacitación para que estén en condiciones de convivir a personas violentas en el ámbito laboral. Si nos centramos en el acoso psicológico, el mobbing, como antes decíamos, tiene cada vez más protagonismo jurídico y médico-forense. Se incrementan entornos estresantes y cuyos efectos pueden ser muy negativos para las personas que lo sufren y para la propia empresa. Resulta clave a nivel preventivo la mejora del ambiente laboral, en el que ocupa un lugar destacado la gestión, tanto técnica como ética, racional y emocional, pues implica la toma de decisiones que influyen en el conjunto de la organización, tanto en la actividad como en las relaciones interpersonales. Yo quisiera recordar ahora, por su capacidad plástica, esa película, que a lo mejor algunos la habéis visto, que lleva por título El buen patrón, es de 2021, ¿lo habéis visto? No. El buen patrón. Es muy interesante. Dirigida por Fernando León de Aranoa, y que en clave sarcástica y humorística y esperpéntica pues refleja los riesgos psíquicos derivados de un clima laboral opresivo, aunque se maquille de ambiente familiar, ¿no? En esta película, el responsable de esta atmósfera, vamos a decir, violenta, coercitiva, es el empresario. Pero, claro, aquí hay que evitar, yo creo, ¿no? Hay que evitar el caer en ese maniqueísmo, empresarios malos y trabajadores buenos. Es que esto es una visión muy simple, ¿no? Y además desvirtuada. Hay quien tiene esto y se cree que esto es así. Esto es muy enredado. Como en todo hay personas en todos los ámbitos bien intencionadas o mal intencionadas que ocupen el puesto que ocupen. Muy bien. Pero bueno, quiero comentar esto porque el cine tiene un gran valor también plástico, como decimos, y educativo y formativo.
Las características de un determinado ambiente laboral en su vertiente humana o relacional dependen de las personas que lo constituyen. Desde luego, cuanto más modesta es su posición, menos capacidad tienen de influir en ese ambiente, ¿no? Esto es innegable. Cuanto más alto estés, se supone que tienes más capacidad y por tanto tenemos que asumir nuestra responsabilidad en este sentido. En este libro insistimos en sintonía con el pensamiento humanista contemporáneo en reconocer la dignidad de la persona. Por ello propugnamos la personalización en el ámbito laboral. Quiero utilizar este término, personalización, que es un poco el compromiso de acrecentamiento con la persona, en este caso en su vertiente laboral, ¿no? Pero el compromiso de realización y que toma como cimiento la dignidad de la persona, de toda persona. El compromiso psicológico y pedagógico humanista exige que recordemos que la estrategia preventiva de la violencia, por supuesto también del moving y del fomento de la convivencia laboral, pueden servirse de cauces diferentes según se trate de directivos o de trabajadores, según se trate de una empresa o de otra, según nos centremos en la regulación emocional, en el manejo de la frustración y del estrés, en el ambiente laboral, en la participación, en la orientación positiva de la comunicación y de la conducta, etc. Y esto en gran medida es lo que firmamos el doctor Jesús Martín y un servidor en la introducción. Entonces, yo ahora quería decir también, si me lo permiten los compañeros, pues lo siguiente, y es que tenemos un primer capítulo en este libro que lo pedimos a las hijas, firmado póstumamente por el doctor Francisco Alonso Fernández, una eminencia, un hombre muy querido por nosotros, una referencia de la psiquiatría a nivel mundial, que falleció en el año 2021 y lleva por título La violencia en el lugar del trabajo. Luego firmo yo un capítulo que se llama Inteligencia afectiva en el trabajo, prevención de la violencia y fomento de la convivencia. Que es una novedad en cierto modo. Cada vez se habla más de lo de la inteligencia emocional, yo prefiero hablar de la inteligencia afectiva. Tiene quizá más un componente mayor desde el punto de vista pedagógico, menos experimental, empírico, aunque son expresiones sinónimas, ¿no? Inteligencia afectiva, de mayor alcance antropológico, filosófico, pedagógico, como digo, y demás, ¿no? Luego viene un capítulo de Tina Linhart, la esposa, es la esposa, no lo había dicho, del doctor Jesús Martín Ramírez, que lleva por título La violencia del trabajo y el valor de las mujeres. Nuestra humanidad está ahora en juego. Otro capítulo, Cultura organizacional y prevención de la violencia en el profesorado, de Marta Leticia Gaeta, una profesora muy querida de México, de la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tenemos ahí una cita ahora a primeros de junio. Violencia en el trabajo, acoso laboral en la universidad. Mira, este está muy relacionado con el tuyo, Juan, de Juan Carlos Fernández Rodríguez, Neidi Zenaida y de Fernando Miralles. Está la mediación como herramienta para reducir los riesgos psicosociales en el trabajo, de Esther Mocholí, que es decana, una de las decanas de la Universidad de México, no recuerdo si es de Ciencias Sociales. Ahora está, no, era de Ciencias Sociales, ahora está de directora de programas a distancia de la Universidad Alfonso de González. Sí. Gracias. La mediación como respuesta al acoso laboral hacia personas con discapacidad intelectual, que es otro grupo también de riesgo. Nadie está exento, insistimos, de sufrir violencia, ni siquiera el empresario por alto que pudiera parecer, porque a veces justamente se convierte en blanco de ataques y de insidias, etc. Pero indiscutiblemente hay grupos a priori que son más vulnerables, y entre ellos es verdad que las personas con discapacidad lo son, y esto es bueno que se sepa. De Silvia Durán Alonso. La mejora del clima laboral mediante la interacción intergeneracional. Y este trabajo es el que nos va a presentar la profesora Rosario Limón, Mendizábal, y también Chalfún Blanco, pero solo va a venir Chayo, muy comprometida ya en el estudio siempre de las personas mayores. El hostigamiento en el trabajo, María Ángeles Palacio García y Leni Liz Rivas. El trabajo infantil en el nordeste de Brasil, una forma de violencia que frena la educación. Este es de Quilsa Fernanda Moreira de Viveiros y María Meneses de Paiva, dos colegas brasileñas que a lo mejor vienen en septiembre también a hacer una estancia aquí. Salud, narrativas y estrés profesional, diálogos del yo y escritura, de María Cavilla Romero. Gestionar los conflictos sin violencia, el protocolo RD2, se lee así, ¿no? RD2, que es de la profesora María Ángeles Caballero Hernández Pizarro, aquí
presente, que ahora nos hablará. Protocolo de actuación frente al acoso psicológico en el trabajo, de José Luis Cruz Beltrán. Y finalmente, pues, no sé, un error de grapado, no, pero lo tengo aquí, efectivamente, creo, sí. Y finalmente, del doctor Juan Cayón Peña, pues tenemos un trabajo sobre la violencia en la universidad. De Madrid, el apunte empírico. Eso es. Y si me lo permitís, pues voy a leer muy breve, que esto es breve, pues unas notas de Jesús Ramírez. Bueno, de Jesús Ramírez, que lo tenemos aquí. Tenemos aquí el currículum, muy breve, porque tiene un currículum, no sé dónde lo ha puesto aquí. Jesús Martín Ramírez nace en Madrid, culminando sus estudios médicos, humanistas y jurídicos, con 3 licenciaturas, doctorado en Medicina y Cirugía, y en Filosofía y Letras, y obteniendo un máster en Altos Estudios de la Defensa. Ha trabajado en educación comparada, en neuropsicología, en psicobiología, en muchas universidades extranjeras, muchas. Cito, por ejemplo, pues, en psicobiología en las universidades del Ruhr, en la Autónoma y Complutense de Madrid y Sevilla, en el Laboratorio de Etología del Centro Ramón y Cajal, director del Departamento de Psicobiología de las universidades de Sevilla y Complutense, y del Grupo Complutense, etc. En fin, es igualmente presidente del Grupo Español del Movimiento Pugwash, originado en el manifiesto de Bertrand Russell y Albert Einstein, y Premio Nobel de la Paz 1955, este grupo Pugwash. Sobre el doctor Juan Cayón, pues tengo que decir lo siguiente, ¿no?, que viene aquí también en el libro. Es doctor en Derecho por ICADE, donde también cursó su licenciatura, catedrático de la Universidad San Antonio de Nebrija, de la que fue rector, ahora rector de IDE, de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. Eso es, vicerrector y secretario general también de la Nebrija, que fue, correspondiente en 4 academias y reales academias. En su vertiente investigadora es autor de 20 capítulos en libros publicados en las más prestigiosas editoriales y más de una decena de artículos, 7 de los cuales lo fueron en revistas indexadas. Es que esto de las revistas es un mundo muy competitivo. El que no está en esto es algo tremendo. Me da igual, pero son unas revistas que no es fácil, es muy complicadísimo, un mundo. Organizador de 12 congresos científicos, cuando redactamos esto seguro que ya tiene más, y seminarios internacionales. Solo en 2021 ha dictado conferencias tras selección por pares en 5 congresos internacionales. Y de la profesora María Ángeles Caballero, pues también está aquí un breve currículum, maestra, licenciada en Pedagogía y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid, profesora en los niveles de educación infantil y primaria, que fue, y ahora se dedica a la formación de maestros y pedagogos. Es profesora titular en el Departamento de Investigación y Psicología en Educación de la Facultad de Educación Complutense y coordinadora de la especialidad de orientación del Máster Universitario de Formación del Profesorado en Secundaria. Entre sus líneas de investigación destacan el diagnóstico y la orientación de dificultades de aprendizaje, el lectoescritor, el papel del práctico en la formación del profesorado, orientación vocacional, etc. Es miembro a tiempo parcial, como se ha dicho, de los grupos de investigación, que ya los hemos citado, y autora de distintas publicaciones, y además participa en proyectos internacionales europeos, tipo Proyecto Comenius y otros, ¿no? De manera que muchísimas gracias, y por mi parte, pues yo ya he terminado con esta presentación, aunque si luego viene la profesora Rosario Limón, pues con mucho gusto la presentamos también. Gracias a todos, y según el orden un poquitín establecido, vamos a ceder la palabra a la profesora María Ángeles Caballero. Gracias a todos. Para vernos las caras un poco mejor, porque la pantalla hacía de eso, de pantalla, evitaba que nos viéramos. Bueno, básicamente yo lo que quería compartir eran 2 ideas. La primera es: ¿por qué siempre relacionamos trabajo, conflicto, violencia? Todos los conflictos tienen que
relacionarse con la violencia? Pues por supuesto que no. Y ahí es precisamente donde quiero proponer yo unas tijeras para separar estas dos palabras y decir, no, una cosa es el conflicto y otra cosa es la violencia. Un poco como se explicaba antes el profesor Martínez Otero, el estrés es negativo, no. Lo que pasa es que cuando hay una patología, vamos a decirlo con otras palabras, hay mucho estrés, demasiado estrés, entonces sí que es negativo, sí que puede llegar incluso a bloquearnos. Entonces aquí es lo mismo, ¿todo conflicto tiene que acabar en violencia? Por supuesto que no. De hecho, acaba en violencia porque no sabemos resolverlo. Los conflictos son parte de nuestra vida. Quizá a lo mejor tenemos que empezar diciendo, bueno, ¿y qué es un conflicto? Que los conflictos, como se dice en gallego, haylos, y haylos en todas partes. Los tenemos en el trabajo, por supuesto, los tenemos en la escuela y los tenemos en las familias, en las comunidades de vecinos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. Los hombres vivimos en comunidades y en esas comunidades, como somos libres y tenemos nuestros valores, nuestros principios, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras aficiones y tenemos derecho a tenerlas, que eso además ahora a mis estudiantes les encanta decirlo, que tienen derechos, pues resulta que yo tengo un gusto y el otro tiene otro diferente. Yo tengo una prioridad y el otro tiene otra diferente. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues yo lo que quiero es trabajar el mínimo de horas posible y recibir el máximo salario, mientras que el empresario lo que quiere es lo contrario. Yo quiero el máximo trabajo con el mínimo pago para que me sea más rentable. Pues ahí tenemos un conflicto. Entonces, todos lo entienden. Yo a veces dices, claro, qué malos los empresarios, ¿no? Tú cuando dices, voy a arreglar el cuarto de baño, ¿tú qué quieres? Pues que te cobren lo mínimo y te lo hagan más rápidamente posible. Ya te has hecho empresaria, ya me he hecho mala. Entonces, cuidadín, que todos tenemos nuestro punto de vista. Y ahí es donde vendría el conflicto y donde tenemos que saber, vale, ¿qué hago ahora? Bueno, pues la solución, que no es solución, por cierto, que a veces optamos por ella, es como no sé lo que voy a hacer, pues me voy a enfrentar. Y vamos a acabar agrediéndonos los unos a los otros con palabras. Oye, usted es un carero, usted cobra muchísimo, es un sinvergüenza. Eso es violencia. Entonces, no, yo no quiero llegar a esa situación, porque además no resuelve nada. Seguramente habrán oído ustedes hablar de Mahatma Gandhi. ¿No lo conocen? Sí, de la India. Ah, pues eso es ya... El líder De la India, efectivamente. Y él fue el gran defensor y además lo hizo con su propia vida, con su propio testimonio, de la no violencia. Y eso decía, no, con violencia no se resuelven los conflictos. Ellos tenían uno con los ingleses, los ingleses habían llegado a la India y dijeron, esto es nuestro. Y dijeron, no, perdona, aquí estamos nosotros, a ver cuándo vais. Nos enfrentamos a los ingleses. Bueno, hubo algunas matanzas. Y dijo, ¿ves cómo así no vamos a ningún lado? Porque además siempre entramos en la espiral. Tú me haces una, vale, pues espérate que yo te voy a hacer dos. A que tú me haces dos, pues venga yo 4. A que tú 4, pues venga yo 8. Y no acabamos nunca. Entonces, bueno, está demostrado que con violencia no vamos a ningún lado. Bueno, ahora estamos con una guerra que nos afecta muy de cerca, no es la única. Y lo vamos a resolver así el conflicto, los ucranianos con los rusos. Bueno, pues de momento van muchas pérdidas humanas, materiales. Entonces, no, vamos a buscar cuál es la otra solución. Pues la otra solución son las estrategias que hay para resolver los conflictos. ¿Pero qué ocurre? Que básicamente hay 4. Luego, si acaso, las comento. Lo que ocurre es que cuando llega el conflicto nos quedamos como bloqueados. Decimos, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. Esta idea me la dieron unos bomberos y me decían, cuando a nosotros nos llaman y nos dicen, hay que ir a este sitio y apagar este fuego, no hay tiempo de pensar. No tienes o no te puedes permitir el lujo de decir, no sé qué hacer, no, lo tenemos que llevar todo pensado de antes.
y decía, a ver, recogemos 4 datos, ¿dónde se inicia el fuego? Arriba, abajo, en el tejado, no sé. Y entonces el jefe de los bomberos dice, protocolo 23. Y ahí no nos ponemos a discutir, ahí no, pues yo creo que mejor es el 24. No, si entre el 25 y si en vez de por la escalera entramos por el tejado, se ha quemado la casa, en lo que discutimos. No, hay que aceptar, hay que luego se reflexiona, y dice, ¿ha ido bien el 23? Sí, pues la próxima vez repetimos. Entonces, en ese momento se tiene un protocolo, es decir, una guía de actuación, que me voy a acordar. Y entonces, ¿cuál es la que yo propongo? Yo la he utilizado en el aula, en colegios, pero propongo que es perfectamente transferible al ámbito laboral y al ámbito doméstico. Lo podréis comprobar en un futuro, si queréis. Y precisamente se llama RD2, para que nos acordemos. Un acrónimo. Se trata de algo que yo no me puedo olvidar, que tiene que estar ahí, activo, y que en el momento cumbre del pleno conflicto yo no diga, ay, espera, ¿cómo era lo que tenía que hacer? Era aquello de, como el del chiste, ¿qué tal le fue el médico ese para la memoria? Dice, espera, ay, ¿cómo era la Virgen esa que hay? Sí, hombre, la que hay ahí en Madrid, Almudena, eso. Almudena, ¿cómo me ha ido con el médico? Pues eso, pues no me puedo olvidar del protocolo. Entonces vamos a pensar algo que tenemos a la vista, mis dedos. Entonces el protocolo es dedos. Y le vamos a añadir una R delante. ¿Una R de qué? Pues una R de relajarse, que es muy importante. Entonces, conflicto. Primer paso, relájate, relájate, relájate. Respira si quieres. La R, venga. Y ahora empezamos. La D. ¿La D de qué? De detenerse, de distanciarse. Habremos oído muchas veces esa expresión. En caliente no se resuelve nada. Efectivamente. Para. Dependiendo del tipo de conflicto, a lo mejor vale con que me tome unos minutos, a lo mejor es, lo dejamos aquí, mañana lo retomamos. Entonces, párate, distánciate. Sobre todo, porque pueden pasar 2 cosas. Uno, que yo sea parte del conflicto, entonces ahí me tengo que separar un poco. Y 2, que yo tenga que intervenir para resolver ese conflicto. Cuando uno está en una situación como la laboral y hay un conflicto en mi empresa, yo no puedo decir, bueno, hacer lo que os dé la gana. O yo en el colegio, mira que se están peleando los niños. Y esto era un chiste de Gila. Profesora, que es que ese niño le ha sacado la lengua al mío. Y dice, eso son cosas de niños. Y dice, no, que me refiero a que se la ha arrancado. Entonces hay que intervenir antes de que vayan las cosas a más. Entonces yo no puedo decir, a mí me da igual. No, perdona, tú eres responsable. Entonces puede que yo tenga que intervenir o que sea una de las partes ahí en conflicto. Entonces hay que pararse, respirar otra vez, por si acaso, que nunca viene de más, respirar de más, y decidir si vamos a continuar o nos tomamos un ratito más. Bien, y ahora ya hay que escuchar. La E. Voy por la D, E. Y vamos a escuchar, y hay que escuchar a las 2 partes. Hay conflicto porque hay 2 o más puntos de vista. Pues lo primero que tengo es que escuchar. No me voy a fiar y digo, pues yo creo que lo que ha dicho este es lo bueno. No, escucha también el otro punto de vista. Escucho todos los puntos de vista. Y viene la siguiente D. La D de diagnosticar. Entonces, el experto, que si no hay un experto me tendré que convertir yo en mi propio experto, es el que tiene que decidir. ¿Qué hago? ¿Me tomo más tiempo? ¿No me lo tomo? ¿Voy a seguir para adelante? Sí, pero entonces tengo que decidir cuál es la mejor estrategia para resolver el conflicto. Me las tengo que saber, las nombro muy rápidamente. Y todo depende como del grado de autonomía y preparación que tengamos para resolver el conflicto. Si tenemos ya un grado de autonomía, de preparación elevado, entonces podemos recurrir a la negociación. Sin ninguna ayuda nos sentamos a hablar. Entonces yo te diré, os ofrezco, que es la O del dedo, os ofrezco que utilicéis esta estrategia. No, veo que directamente estas personas no van a ser capaces de continuar trabajando sin llegar a lo que no queremos llegar, que es la violencia, la agresión. Entonces digo, no, te voy a poner una pequeña ayuda que es la mediación, es decir, una tercera persona que facilite ese diálogo y esa comunicación. Vale, pero esa persona
no me va a dar consejos, simplemente va a estar ahí como, a ver, calla, calla, a ver, escucha, como los moderadores de la tele, aunque a veces los moderadores no hacen de moderadores porque intervienen, y no deberían. Entonces, el siguiente paso es, bueno, te pongo el moderador, pero este moderador te va a dar consejos. Esa es más conocida, seguramente que han oído hablar de ella, el arbitraje. Entonces, ese árbitro, la conciliación, me he ido. El conciliador es el que te va a hacer unas sugerencias, pero yo puedo seguirlas o no puedo seguirlas. Simplemente me da consejos. Y por último viene el árbitro. Por eso digo que me he confundido y es clarísimo, porque lo que dice el árbitro se puede discutir, pero casi nunca se cambia. Entonces, si ha dicho el árbitro tarjeta roja, es tarjeta roja y nos expulsan al jugador. Y entonces sí, no hay derecho, pero ha dicho el árbitro y el jugador se tiene que ir. Entonces, el árbitro es el que escucha a las dos partes y dice, vale, la solución a este conflicto es, este jugador va fuera. Entonces, yo voy a decidir cuál es la más adecuada en ese conflicto, como persona que soy responsable en ese contexto laboral o empresarial. Y lo ofrezco. ¿Por qué digo lo ofrezco? Porque a las personas no nos gusta nada que nos impongan cosas. Hay que hacer esto. A veces en los ámbitos nos vemos obligados a imponer, pero si es posible ofrezcamos. Mira, yo te ofrezco que vayas a conciliación laboral. A ver si con los consejos que te da el conciliador se resuelven. Que no, bueno, pues vamos a arbitraje o a juicio, por decirlo con otras palabras más duras. Entonces, esa es la O, y nos queda la S. ¿Para qué hemos dejado la S? Pues porque lo bonito de este protocolo es que sirva para algo. Luego tenemos que llegar a una solución. Entonces, que quede muy claro cuál es la solución, a qué conclusión hemos llegado. A veces esa solución incluso va más allá de este conflicto particular y puede llevarnos, por ejemplo, a establecer una nueva norma o una nueva regla dentro de nuestro entorno laboral. Por ejemplo, me han acusado, un tema que desgraciadamente pues suele ocurrir, pues que ha habido un comportamiento indebido a nivel sexual. Entonces, oye, pues muy bien. No había nada en esta empresa, no había ninguna normativa previa porque no se había dado esta situación. A raíz de esta situación que se ha dado, pues vamos a poner una norma en la que se prohíben comentarios soeces y bromas sexualmente inadecuadas, machistas o lo que sea, ¿vale? Pues ya a partir de ahora esto va a servir de referente y cada vez que ocurra, pues voy a utilizar esta norma y paro el conflicto casi antes de que empiece a caminar. Y esta es básicamente pues la propuesta que yo quería compartir. Y me gustaría que en un futuro pues la pudieran utilizar y les sirviera en su vida personal también. Muchas gracias. Y cedo la palabra. Luego tenemos, si queréis, un coloquio, pero vamos a dar la palabra al profesor Juan Carlos. Sí, está bien. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Valentín. ¿Cuánto tiempo dispongo? Bueno, lo que necesites. Darle el micrófono a un académico es peligrosísimo. Yo creo que precisamente, ¿cuánto? Más o menos, 15 minutos, 20, Venga, sí, 15. Vale, fenomenal. Bueno, pues voy a intentar hacer el resumen en 15 minutos. Y tengo que empezar por darles las gracias por estar aquí, claro, para escucharnos y además por manifestarles la alegría que yo tengo siempre que vengo a esta santa casa, de la que fui socio nada más inaugurarse en este edificio. Porque yo se da la feliz circunstancia de que vivía en la calle Colón número 3, o sea, exactamente ahí detrás. Y ahí nací, ahí me crié y ahí estuve hasta que partí de casa de mis padres para casar. Entonces, bueno, yo venía aquí a jugar a fútbol, era un sitio muy divertido y le tengo muchísimo cariño. Por eso cuando Valentín tiene la amabilidad de invitarme, la generosidad de invitarme, pues no le puedo decir que no. Voy a contarles muy brevemente el sentido que tenía mi capítulo. Como ustedes han podido probablemente deducir de la introducción o de la presentación que ha hecho Valentín de mi persona, bueno, no es muy habitual que alguien sea rector de dos universidades diferentes. Esto no es habitual, hay algunos casos, no soy el primero, pero no es frecuente. Ustedes habrán deducido fácilmente, y si no ya se lo confirmo yo, que efectivamente yo he dedicado toda mi vida profesional al mundo universitario y me gusta siempre decir además que yo
La primera vez que subí a un órgano de gobierno en una universidad era un estudiante de 19 años, en segundo de carrera, era delegado de estudiantes, y accedí por elección de mis compañeros a la Junta de Gobierno de la facultad, y desde entonces ininterrumpidamente, y tengo 55, he estado ocupando cargos unipersonales o colegiados de gobierno y de distintos niveles, naturalmente, en distintas universidades públicas y privadas. De hecho, llegué incluso a estar en la Junta de la Facultad de Derecho de la Complutense, donde yo hice mi curso de doctorado, aunque acabé defendiendo de nuevo mi alma mater en comillas, ¿no? Entonces, cuando se me plantea la posibilidad de colaborar en este volumen tan cuidadosamente editado por Juan José Delgado y dirigido por mi maestro, o al menos uno de mis maestros, el profesor José Martín Ramírez, y ya mi buen amigo Valentín, pues ciertamente yo no me podía negar, y aunque realmente yo no soy ningún experto en temas relacionados con la violencia laboral o con la violencia en el entorno laboral, a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea hacer una aportación desde el ámbito, digamos, que me es más familiar, ¿no? Que es el de las universidades, y en particular el de las universidades madrileñas. Yo siempre he trabajado y me he desenvuelto, aunque mis raíces son leonesas y santanderinas, pues yo me he desenvuelto siempre en Madrid y bueno, pues con el sistema universitario que conozco, digamos, es el sistema universitario madrileño. Entonces, bueno, pensé en hacer esta contribución que se llama La violencia en las universidades de Madrid, un apunte empírico. Y lo llamo un apunte empírico porque al final lo que intentaba era, digamos, de alguna manera adverar o soportar empíricamente en la medida en la que humildemente podía hacerlo, porque me acuerdo que las fechas de entrega eran unas fechas complicadas, ya que había terminado el curso, era el verano, ya la gente no estaba para responder muchas encuestas. Y entonces yo lo que quería era contrastar un poco la sensación que yo tenía después de 30 años trabajando en la universidad y desenvolviéndome en el entorno universitario, y es que en principio la violencia, que no el conflicto o la confrontación, la violencia no era algo especialmente frecuente en el ámbito de las universidades madrileñas. Esta era una hipótesis que yo tenía por mi propia experiencia personal, pero claro, estas cosas hay que demostrarlas, ¿no? Si vemos la televisión y en el artículo, vamos, en el capítulo del libro se recogen, bueno, pues abundantes casos de violencia en la universidad, ¿de acuerdo? En España estamos más acostumbrados quizás a ver algunos episodios de violencia política en la universidad, es decir, cuando hay scratches o esta moda, ¿verdad?, tan moderna que se ha puesto, ¿no?, que además a mí sí me parece tan contra antinatura, ¿verdad?, que en un entorno universitario no se puedan defender cualquier idea. Pues si no se pueden defender las ideas en la universidad, ya no sé dónde vamos a poderlas defender. O sea, lamentablemente la universidad, como creo que nuestra sociedad está empezando a asumir como naturales una serie de gestos autocráticos verdaderamente lamentables, en mi modesta opinión. Y parece que cuanto más gritamos a favor de la libertad, en realidad menos libres somos de poder disentir, que es algo que en la universidad debería ser completamente natural, porque a mí se me antoja por lo menos así. Entonces, bueno, en España estamos acostumbrados a ver últimamente, tampoco desde hace mucho tiempo, algunos episodios violentos, generalmente vinculados a la violencia política. Hemos visto, desgraciadamente, el asesinato del profesor Tomás y Valiente en la Universidad Autónoma. Recordarán ustedes todos cómo fue asesinado por la banda terrorista ETA en su despacho. Pero digamos que estos episodios, claro, son muy duros y terribles, algunos de ellos, con consecuencias verdaderamente dramáticas en algunos casos, pero ciertamente no parece que sean el devenir diario de la universidad. Es decir, pensemos que todos los días en España pues hay 90 universidades ahora mismo, cerca de 90 universidades funcionando, con clases a cientos de miles de estudiantes, ¿verdad?, y con miles de profesores y de personal de administración y servicios, y estas noticias pues salen de vez en cuando en la televisión, pero que en comparación con el número de personas y horas que pasamos en la universidad, pues no parecían muy significativas, ¿no? Por lo menos no me lo parecían a mí en el ámbito de las universidades en las que yo humildemente pues he desenvuelto mi vida profesional, ¿no? Bueno, pues lo que intenté, digamos, fue hacer una descripción general, primero una introducción general respecto de lo que es la violencia. Piensen que ustedes, que efectivamente como presidente ejecutivo de CICA y además humilde discípulo del profesor Martín Ramírez,
Yo también estoy integrado en el movimiento PAGUAS y en la Academia Mundial de Artes y Ciencias, gracias a su generosidad también. Entonces, digamos que mi visión del universo y la dedicación intelectual que he tenido desempeñando en los últimos años, más allá de la gestión universitaria, desde el punto de vista de la investigación, está asociada precisamente con los fenómenos de violencia y desde una perspectiva que lo que busca es la paz, o sea, justo lo contrario, ¿no? O sea, cuando ya hemos llegado a la violencia, como muy bien decía mi compañera, yo creo que hemos fracasado en el intento, ¿no? Porque si bien es verdad que la violencia ha estado íntimamente ligada a la naturaleza humana, porque en el fondo somos animales y muchas veces pues, no tenemos más que una respuesta que se olvida de nuestra libertad intelectual y de nuestra capacidad intelectual para resolver los problemas y opta por las opciones más, digamos, más propias de los animales, ¿no? Que es la dentellada, el mordisco, el empujón, la patada. Bueno, pues a mí me parece que hemos fracasado de alguna manera como personas, ¿no? Y sí que algo caracteriza a las personas, al menos así me lo enseñaron mis maestros de la filosofía, pues es precisamente la capacidad de superar el instinto, ¿no? El instinto de matar, el instinto de agredir, el instinto el propio instinto sexual, ¿no? Cuando nos encontramos en la sociedad con depredadores sexuales, pues en el fondo es que son animales que muchas veces tienen algún tipo de patología o son comportamientos puramente animales, depredadores, y los vemos incluso deshumanizados, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en alguien, no sé, en un pederasta, pues estamos pensando en alguien que realmente o tiene un problema mental serio o realmente se está comportando como un auténtico salvaje, como un animal, como alguien que no está civilizado, ¿no? Porque no ha sido capaz de superar el instinto y se ha dejado llevar por él. Bueno, perdónenme esta digresión, no me quiero marchar del tiempo y voy a ir casi ya directamente a las conclusiones. La idea que yo tenía, digo, era, bueno, primero presentar una introducción en la que hablo de lo que es el fenómeno de la violencia y que pueden encontrar ustedes en el libro, si amablemente lo leen. Una segunda parte introductoria también de lo que es el sistema universitario madrileño, porque yo necesariamente por cuestión de tiempo tenía que circunscribir la investigación a un ámbito concreto, mucho más limitado que la Universidad Española o la universidad en su general conjunto, ¿no? Se me antojaba verdaderamente imposible hacer un trabajo empírico que tuviera que ver con la universidad en general, y me parecía también en esas circunstancias de contexto prácticamente imposible hacerlo en cuanto a las universidades a nivel nacional, y por lo tanto intenté circunscribirme al sistema universitario madrileño. El sistema universitario madrileño que yo analizo con datos oficiales que también constan ahí en el informe del año 2021, que eran los últimos publicados en ese momento. Los datos universitarios siempre vamos con más de un año de decalaje, ¿no? Bueno, pues el sistema universitario madrileño consta de 15 universidades, 15 que no son pocas. Ahora mismo ya estamos, me parece que somos 19 universidades en Madrid, en tan solo 2 años o 3 han crecido, entre ellas la que tengo el honor ahora de dirigir, ¿no? Y la pregunta era, al final, bueno, ¿hay violencia en la universidad? Esta sensación que yo tengo de que no hay una violencia significativa, ¿es una idea mía preconcebida o esto lo avalan los datos, ¿no? Y bueno, hicimos una batería de preguntas, en concreto 15 preguntas. Bueno, hicimos primero un análisis, es verdad, se me estaba olvidando, hicimos primeramente un análisis exhaustivo de la normativa universitaria, es decir, de los estatutos y las normas de organización y funcionamiento de las universidades, porque nos parecía que eso podía ser un primer signo que nos permitiría comprobar si para los gestores de las universidades, para el legislador de las universidades, la violencia era un problema, ¿no? Si hubiéramos encontrado en ese sistema universitario y en esas normas de organización y funcionamiento y esos estatutos de las universidades muchas referencias a la violencia, sin duda hubiera sido un signo, una muestra externa, un indicio de que la violencia es un problema en la universidad. Lo cierto y verdad es que en ese marco jurídico apenas encontramos referencias a la violencia. De hecho, en ninguna de las universidades públicas, excepto en la Universidad Complutense, que se hace referencia a lo que para mí está mal llamado violencia de género, ¿de acuerdo? Y desde luego esto es así solamente tras las últimas reformas del año 2017 de esas normas de organización y funcionamiento, ¿no? Todos somos conscientes, yo creo que la llamada ideología de género, digamos, últimamente ha tenido un impulso muy notable por parte de los legisladores, que a veces se ha visto reflejada también en la normativa universitaria y en particular en el caso de la Universidad Complutense. Sí encontramos otras referencias
que bien podemos encuadrar dentro de la violencia, pero que no hacen mención expresa al término violencia, que es el tema del acoso moral. Lo encontramos en algunos otros casos. Estoy pensando en la Universidad Carlos III y en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿de acuerdo? Son dos universidades públicas que tienen que ver o que mencionan esto del acoso. En las normas de organización de funcionamiento, sin embargo, de las universidades privadas, pues nada se dice, excepto en la mención también referida a la violencia de género, igual que la Complutense, que hace la Universidad Pontificia Comillas. Es poderosamente, o llama poderosamente la atención que sea una universidad de la Iglesia, una universidad concordataria, a que hace referencia y se ha plegado, digamos, a esta moda de recoger el tema de la violencia de género, así denominada, no como violencia sexual o como de otras formas, digamos, me parece con menos carga ideológica, pues que sea precisamente una universidad de la Iglesia la que ha hecho, digamos, esa referencia en sus propias normas estatutarias, ¿no? Hemos revisado también los informes que estaban disponibles en red relativos a las unidades de género, que también ahora son moda en las universidades y que son unidades específicamente destinadas a analizar, a investigar, digamos, los problemas de violencia sexual. Y también analizamos en su momento las memorias de los defensores universitarios. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto. Al mismo modo que los estados tienen defensores del pueblo, las comunidades autónomas tienen defensores de la comunidad autónoma, los bancos tienen defensores del usuario, pues las universidades tenemos defensores de la comunidad universitaria. Es decir, gente cuya función principal es servir de garantía, digamos, para el cumplimiento de los derechos y que muchas veces recogen todas las situaciones que son más o menos peliagudas de una universidad o las principales carencias de una universidad. Bueno, pues en esos informes tampoco la violencia parecía que fuera, digamos, un problema, y de hecho había en concreto, fíjense ustedes, en el único caso en el que detectamos es la memoria de la Universidad Carlos III, que para el curso 2018-2019 menciona 15 intervenciones por conductas antisociales, de las cuales solamente hay 2 que tienen que ver con acoso social, con acoso entre estudiantes. Es decir, no parece que sea la violencia, digo, en la universidad, un problema de especial relevancia si atendemos, primero, a la experiencia personal de quien les habla, segundo lugar, mucho más importante, a los términos en los que se recogen tanto los informes de la Defensoría del Estudiante o de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, como las normas, digamos, regulatorias principales de las universidades, tanto públicas como privadas. A partir de ahí, ¿qué nos quedaba? Pues a partir de ahí lo que nos quedaba era, digamos, ese apunte empírico a través de una encuesta, ¿verdad? Y formalizamos una encuesta, y me voy a los resultados y ya termino porque llevo los 15 minutos exactamente y no quiero pasarme. Se formulan 15 preguntas que llegan a contestar 133 personas. Ustedes comprenderán que una muestra de 133 personas es verdaderamente ridícula. Es decir, lamentablemente, insisto, era un periodo vacacional, el acceso era limitado, y aunque lo difundimos por redes sociales a través de varias personas, entidades en distintas universidades, e incluso realizamos un mail de más de 500 direcciones de correo electrónico que yo tenía en mi agenda, de directivos universitarios, etc. Bueno, pues el número de respuestas fueron solamente de las 133, 92, porque hubo mucha gente que no contestó y hubo gente que no contestó a todo el cuestionario. A mí me parece que tenía sentido que se contestara a todo el cuestionario, porque era un cuestionario, digamos, que iba de menos a más, ¿no? Pues empezaba preguntando, ¿usted es profesor o estudiante? Y acaba de qué, o sea, cuál es su orientación sexual, porque como había mucho foco en el tema del sexo, me refiero de la violencia de género, bueno, pues parecía que por ahí podían ir los tiros en cuanto a lo que se refería a la violencia, y luego iba decalando otras situaciones posibles de violencia o digamos, sí, de violencia, está bien dicho, en el ámbito universitario. Bueno, pues, por tanto, respondió un 69,17, les doy algunos números, completándolo por entero el 93,83 de los que respondieron, es decir, el 61,65 de las respuestas que se obtuvieron lo respondieron enteramente, y a ellos son a los que nos hemos, digamos, centrado. No les hablo a ustedes con más datos porque están ahí y los pueden ustedes comprobar, pero sí me voy a las conclusiones. Y termino.
La violencia está presente en la universidad de muy distintas formas, pero no como estamos pensando. Quiero decir, hay muchas universidades que tienen estudios sobre la violencia. La violencia es objeto de estudio en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, tan fino hilamos que llegamos a la conclusión de que efectivamente hay violencia en la universidad, pero está en los planes de estudio, está en las investigaciones de los profesores universitarios y por tanto, bueno, pues allí lo consignamos, ¿no? Pero desde luego en las universidades de la Comunidad de Madrid, a la luz tanto de la experiencia como de las normas de funcionamiento de estatutos, como de las respuestas de los informes de los defensores universitarios, como de las respuestas obtenidas en esa encuesta lanzada, que, insisto, la muestra es muy pequeña como para que podamos estar orgullosos de ella, pero que nos permite al menos atisbar, bueno, pues más de una centena de personas qué es lo que opinan sobre ello. Digo, la violencia como ejercicio de fuerza física para doblegar la voluntad de otro no existe en la universidad. Los datos indican que un 65% de los encuestados señala que no existe, un 65%, más de la mitad de la gente dice no existe, no lo he visto nunca, y un 35% dice que solo ocurre raras veces. ¿De acuerdo? Entonces, muchos la reconocemos, y cualquiera de ustedes la reconoce porque la ven en los medios de comunicación, pero ocurre raras veces. Por lo tanto, pareciera que la universidad madrileña en principio no es un entorno de una especial violencia. Podrían existir otros tipos de violencia que no fueran necesariamente violencias físicas, ¿no? Pues violencias de coacción para que alguien haga algo que no quiere hacer. El 64% de los encuestados señala que la violencia nunca o casi nunca está presente en su universidad. Hay un 28% que indica que la misma se presenta a veces. Y hay un 6%, y esto es llamativo, que dice que la violencia se presenta a menudo. Pero violencia, insisto, no entendida como coacción para que alguien haga algo que no quiere hacer, ¿de acuerdo? Sino comportamientos violentos que pueden ser malos tratos en el sentido de desprecio o de humillación, ¿se comprende lo que quiero decir? No una violencia coactiva, sino una violencia de otra naturaleza, ¿no? Les doy algún añadido, ¿no? El porcentaje de los que indican que siempre hay presente algún tipo de violencia en la universidad asciende al 2%. En total, por tanto, hay un 36% de los encuestados que consideran presentes otras violencias, 36%, es decir, 3,6 de cada 10, que consideran presentes otras violencias en la universidad. Y la distribución, porque claro, el tipo de encuesta que hicimos nos permitía desagregar, por grupo de los encuestados es muy interesante, porque quienes respondieron a las encuestas sobre el particular, el 26% eran estudiantes, el 9,7% eran personal de investigación o docente, y atención al dato, el 51% era personal de administración y servicios. O sea, que en el ámbito universitario pareciera que la violencia se concentra en el sector del personal de administración y servicios, que es el personal que en principio es, permítanme la expresión, menos universitario, es decir, más semejante al personal que está en otros centros de trabajo o en otras ubicaciones distintas de las de la universidad, porque en la universidad nos juntamos tres tipos de personas, fundamentalmente, ¿no? Yo creo, por un lado, estudiantes, que solo están en la universidad, ¿no? Hay, por otro lado, profesores e investigadores, que solo estamos en la universidad, y luego hay gente que presta otros servicios asociados para poder desarrollar la actividad universitaria. Secretarias, bedeles, vigilantes de seguridad, yo qué sé, otra gente, que esa sí que está también presente en una fábrica, o en un hotel, o en un centro, digamos, de otra naturaleza, ¿no? Y casualmente son precisamente quienes más perciben la existencia de violencia en su entorno laboral dentro de la universidad. Los hechos de violencia psicológica, ya íbamos, como les he dicho, desgranando cada vez más, los hechos de violencia psicológica son percibidos, aunque raras veces, por el 59% de los encuestados. Y el 16% los ven presentes con frecuencia, o sea, 16%, es decir, 1,6 de cada 10, dice que con frecuencia se percibe violencia psicológica en el ámbito de la universidad. Ahora, si en vez de violencia hablamos de conflictos interpersonales, es decir, conflictos entre personas que no llegan al grado de violencia, el 56% de los encuestados los ha presenciado
yo creo que son pocos, estoy de acuerdo. El 56% los ha presenciado raras veces, el 28% con frecuencia y un 8% constantemente. O sea, quiero decir, si ustedes suman, se dan cuenta de que los conflictos interpersonales no violentos, que no llegan a poderse calificar como violencia, sí que están presentes en la universidad, y yo me atrevería a decir que incluso con mayor índice o con mayor, digamos, con mayor presencia que en otros entornos laborales en los que no hay tanta, digamos, no hay tanto conflicto interpersonal. Y con esto termino porque me he pasado muchísimo de tiempo, te pido perdón. No leo el resto de consecuencias, ustedes las pueden encontrar en el texto si les interesa. Yo creo que, siempre lo he dicho y lo he manifestado de esta forma, que intenta ser simpática la universidad es un sitio en el que hay mucha gente, son sitios de mucha población, es decir, circulan muchas personas por ahí, que además suele ser gente razonablemente inteligente, es decir, que tiene una cierta capacidad intelectual y que muchas veces, y aquí mis compañeros universitarios probablemente se enfaden conmigo cuando diga esto, y que además tiene, digamos, un entorno muy endogámico, es decir, en el que no salimos de nuestro mundo. Nos hemos creado un mundo en el que nos sentimos confortables, ¿verdad? Y allí se desenvuelve nuestra vida y un enorme número de horas, y todos los universitarios nos llevamos trabajo a casa y nos llevamos trabajo a vacaciones y hacemos tesis doctorales. La gente piensa, eres universitario, 3 meses de vacaciones. Mentira, mentira. Mentira mentirosa. Estamos haciendo todo el tiempo correcciones, preparando cursos, hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Y yo creo que eso, ¿ustedes recuerdan Puerto Urraco? ¿Recuerdan el caso de Puerto Urraco? 12 fallecidos por 2 hermanos que estaban alentados por otras 2 hermanas que, digamos, les calentaban la cabeza y les calentaban la cabeza y les calentaban la cabeza, y hubo un momento en el que ya tanto les calentó la cabeza que cogieron las escopetas y mataron a 12. O sea, una auténtica barbaridad. Pues esto yo creo que las universidades muchas veces se parecen a Puerto Urraco. Es decir, estamos obsesionados con la plaza, nos han quitado la plaza, este tío me ha quitado la plaza y el director no me apoya, y entonces yo creo que se generan bastante conflictos interpersonales que, gracias a Dios, no llegan a ser Puerto Urraco porque no hay escopetas de por medio, pero que sí que llevan a enconamientos profundos entre escuelas, entre compañeros, entre departamentos, cosa que en otras organizaciones empresariales en las que yo he tenido la oportunidad de colaborar, porque además de profesor de universidad soy abogado y por tanto me desenvuelvo en el ámbito empresarial, bueno, pues no son tanto. Entonces mucha gente pone su talento y su capacidad intelectual, que suele ser alta, a trabajar en el conflicto, es decir, en intentar devolvérsela a aquel que me la hizo porque no me votó, o a aquel que me la hizo porque le han dado la clase que yo quería y no la tengo. Perdónenme que me haya extendido demasiado en el tiempo, pero bueno, me parece que ha quedado razonablemente explicado un poco el sentido que tenía mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Cayón. Y ahora, pues, bueno, estábamos esperando que viniese la profesora Rosario Limón, pero seguramente ha tenido algún inconveniente. No descartamos que llegue, pero podíamos iniciar ahora un coloquio. Si os parece, el que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, pues tiene la oportunidad. Y si viene la profesora Rosario Limón, pues le dejamos que nos exponga en unos minutos su trabajo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo, por romper un poco el hielo, Adelante, Vicente, por favor. yo que ya soy un poco mayor, he conocido épocas de mucha violencia en la universidad. Claro. En la época de Franco, al final. Claro. No en España, en todo el mundo. En Francia, fíjate, en mayo del 68 y todo eso. Y realmente sí se ha conseguido que, aunque hay conflictividad, porque ahora mismo ha habido unas elecciones y tal, que no están muy claras y tal, pero no ha habido violencia. Hay a veces conatos y tal, pero yo he conocido una época súper violenta, violentísima. Claro. Incluso de incendio de autobuses y todo. Y entonces yo creo que en España sí que la democracia sí nos ha valido para gestionar el conflicto. Yo soy sociólogo, gestionarlo y evitar que llegue a la violencia que yo conocí de joven, de muy jovencito, claro. Y en este sentido creo que la Universidad Española es bastante ejemplar, por lo menos la Complutense, que es la que conozco yo más. Sí. Perdón, entiendo que... Sí. Indudablemente lo que dice es así.
insisto, ha habido episodios violentos en la universidad post-democracia, digamos, o en la universidad constitucional, si lo queremos llamar así. Tenemos uno de los extraños récords, que es que la Universidad de Navarra ha recibido 8 atentados con bomba. Es decir, en la Universidad de Navarra, en una sola universidad. Esto solo pasa en países, bueno, pues, en situación de conflicto armado generalizado, ¿no? Pero es verdad que lógicamente, en el periodo de la transición, obviamente, había una propuesta de cambio que se hacía normalmente desde la juventud, y la juventud estaba en la universidad, y por tanto, pues, de hecho, hay un caso que ustedes conocen bien, vamos, seguramente todos ustedes que viven en Madrid, ustedes saben que la Universidad Autónoma de Madrid, la ubicación de la Universidad Autónoma de Madrid es la que es, y esto plantea además un problema aún hoy plantea un problema, porque está sobre una laguna desecada, precisamente para que las fuerzas de orden público pudieran tener totalmente dominada la Universidad Autónoma de Madrid desde el perímetro de esa laguna. Es decir, al estar la universidad en un hoyo, era muy fácil tirar las bombas lacrimógenas para que la Universidad Autónoma estuviera controlada y no ocurriera lo mismo que ocurría en la Complutense, ¿no? Que era un llano y que por tanto los gases no se condensaban abajo, y además la gente podía correr por todos lados, mientras que si uno tiene una laguna, la rodea y la gasea, el gas no sale de ahí y la gente está que no puede salir. Eso es la verdadera historia de por qué la Universidad Autónoma se funda donde se funda la Universidad Autónoma, ¿no? En un interés por controlar el ámbito universitario. Claro, eran otros tiempos. Ahí además había violencia contra el sistema y había violencia dentro de la universidad entre las distintas facciones. Porque, vamos, yo recuerdo, ¿no? A los guerrilleros de Cristo Rey y a la gente de la Liga Comunista Revolucionaria. O sea, quiero decir, ¿no? Entonces es evidente que eran otros tiempos. Pero en una sociedad como la actual, en la que la violencia también está presente entre los jóvenes, sin embargo, pareciera que en el ámbito universitario esa violencia está apaciguada, está aminorada, está mucho más reducida, ¿no? Es mucho más frecuente escuchar que han apuñalado a un joven a la salida de una discoteca que escuchar que ha habido una violación en grupo en el ámbito universitario. Pues no, las violaciones en grupo se dan en las fiestas y en los bares, no se dan dentro de la universidad. No sé si me estoy explicando. Bueno, pero esto se llamaba, no era exclusivamente universitario este libro, era Violencia y trabajo, era más amplio. Sí, sí. Yo creo que ahí sí que puede haber mucha más violencia, porque España está llena de migración y de gente. Ya lo ha dicho el jefe de policía de Valencia, que el 80% de los delitos estaban cometidos por emigrantes, por gente de fuera. No, yo no estoy en contra de la inmigración, sino del descontrol que hay por motivos Esto es un hecho que además sí que hay violencia, porque el mundo laboral es mucho más complicado. de cambio. Gracias, Vicente, que estabas interviniendo. No, yo estaba interviniendo en el sentido de que España tiene un problema social hoy día por la falta de natalidad y la cantidad de gente de fuera que está llegando, que se la admite para que rellene el problema demográfico, ese hueco. Y claro, no solamente es que es una violencia social, puesto que vienen de países distintos, que hay distintas costumbres y tal, y claro, es muy difícil, o sea, hay un problema de... No solo costumbres, sino mucha más violencia. Que no solo costumbres diferentes, sino también mucha más violencia. Sí, en sus sociedades. En los países en los que hay necesidad de emigrar, uno normalmente no emigra porque esté fenomenal en su país y lo pase estupendo. Uno emigra porque en su país hay una enorme cantidad de dificultades que tiene que sacar, entonces tiene más interiorizada la violencia. Sí, con permiso. Adelante. Solo una cosa muy rápida, un poco explicando pues, por qué no es un entorno tan violento, y es lo que he comentado antes, o sea, el conflicto existe y existe en todas partes. El problema es que cuando no lo sé resolver, recurro a la violencia. Entonces,
digamos que si en algo tenemos que ser expertos nosotros es en dialogar, en escuchar. Entonces saben los estudiantes y nosotros, aunque luego hay estas situaciones personales, pues que si algo pasa lo hablamos, lo negociamos. Entonces como que tenemos otras estrategias y es muy ocasional que se llegue a ese conflicto. De hecho muchas veces mediados por influencias externas, vamos a decir, digamos a... Muy bien, y yo muy breve. Eso No, es. yo creo que mejor que siga la señora Sí. hablando, que nosotros Sí, éramos- Vicente, permíteme decirte que en el caso del fenómeno migratorio tiene que canalizarse y desde el punto de vista pedagógico la mejor canalización es lo que llamamos, que también admite pues una pluralidad de matices, es la pedagogía intercultural, la educación intercultural. ¿Sí? Esto es fundamental también para promover la convivencia. Dicho esto, agradecemos que el esfuerzo de la profesora Rosario Limón Chayo de venir, que además estaba ocupada y se ha tenido que coger un taxi. Ya la conocéis todos, pero permitidme que lea un breve currículum, como he hecho también de los otros compañeros. Catedrática de Pedagogía Social y Educación de las Personas Mayores en el Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación Complutense, miembro del Grupo de Investigación Desarrollo Tecnológico, Exclusión Sociocultural y Educación, cargos docentes en la Complutense, fue vicedecana de Práctico y directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, hoy integrado en Estudios Educativos, autora de publicaciones de Pedagogía Social, Educación Social, Educación de las Personas Mayores, Envejecimiento Activo, Pedagogía del Humor, Educación y Promoción de la Salud y Fotoelicitación, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Y el trabajo que nos va a exponer lo ha realizado conjuntamente con una colaboradora complutense que es María Enriqueta Charzún Blanco. De manera que tiene la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por tus palabras de presentación y gracias por invitarme. Y siento mucho que llego tarde, ¿verdad? Por una cosa de una reunión de vecinos, ¿verdad? Que nos han puesto, teníamos calefacción central y nos han puesto las válvulas. Y bueno, se ha disparado el poste, etcétera. Pero bueno, vamos, perdón por ese retraso que no me gusta, pero estoy aquí, estoy feliz de compartir estos momentos, ¿verdad?, con todos vosotros. Nuestro capítulo, que lo realicé con María Enriqueta Charzún Blanco, ¿verdad?, es la mejora del clima laboral mediante la interacción intergeneracional. Apunta, ¿esto? Perdón, para abajo. Sí. Bueno, apuntaba, me parece que se llama Vicente, la persona que ha intervenido, apuntaba la baja tasa de natalidad. Indiscutiblemente, entre las características de la sociedad actual, ¿verdad?, yo creo que es la necesidad de la prolongación de la vida laboral, debido a esa baja tasa de natalidad y al aumento de longevidad, que cada vez vivimos más años. Y también creo que es muy importante la necesidad de posicionarnos en contra del edadismo laboral. El edadismo laboral es una realidad, esa discriminación, y es necesario desde la educación social trabajarlo. Las dimensiones del edadismo, el edadismo es la discriminación por la edad. Hay primero una serie de estereotipos, que son estructuras cognitivas que existen en nuestras creencias y las asumimos, y están asumidas en la sociedad, influyen en nuestro comportamiento social y en la información retenida. También hay una serie de prejuicios. Implica una reacción emocional o sentimiento, ya sea positivo o negativo, se dirige a un individuo o a un grupo, y también esa discriminación está referida a los comportamientos, a las acciones, a las políticas dirigidas a personas en función de la edad. En la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su buen trato, ¿verdad?, que me parece una estrategia muy interesante y que se sigue trabajando en España, hay 5 líneas de actuación, pero hay una, ¿verdad?, que se dice mejora de los derechos de los trabajadores mayores y al alargamiento de la vida laboral. Realmente, yo en Francia no conozco a fondo el tema de la revolución que hay en torno a las pensiones,
Pero un elemento que sí hay es que de los 62 años que se jubilaban pasan a los 64, y realmente es que 64 años es una persona joven, dependerá de los trabajos, pero habrá algo más que lo desconozco, ¿verdad? Pero creo que ese alargamiento de la vida laboral está en todas las instituciones europeas, debido a la longevidad. El edadismo laboral es, primero, la discriminación directa, cuando el que emplea impide un ascenso laboral, aludiendo a la edad del trabajador, ya es mayor para ese ascenso, cualquier cosa. La discriminación indirecta, cuando el que emplea ofrece un curso de capacitación solo a recién graduados, excluyendo a los trabajadores mayores. El acoso, que también lo hay, cuando los compañeros hacen bromas sobre la edad que son ofensivas o hacen comentarios sobre la edad de alguien con quien te relacionas. Y la victimización, cuando el trabajador normaliza y asume la discriminación laboral por motivos de la edad. Hay una serie de estereotipos que no se corresponden con la realidad, pero que están presentes e influyen en el ambiente laboral. Estereotipos positivos, pues que se identifican a los jóvenes como más dinámicos, ambiciosos, nativos digitales, eso es una realidad, muy motivados, y los mayores son fiables, comprometidos, mejores habilidades sociales, perseverantes, buenos líderes, más resilientes. Y entre los estereotipos negativos en torno a los jóvenes se destacan pues que son a veces narcisistas, desleales, egocéntricos, desmotivados, dispersos, y los mayores pues tecnológicamente incompetentes, lentos e improductivos, reacios a la improvisación y al cambio, aunque son estereotipos que no se corresponden muchas veces con la realidad, inflexibles, etc. Hay el tipo de agravio en porcentaje en un estudio que se hizo en el año 2009, pero que sigue teniendo plena vigencia. Hay agravio por razón de la raza. En este estudio era el 22%, por razón de la edad el 45%. Yo siempre digo que no hay que decir la edad, porque la edad es un factor de discriminación completo y todavía sigue siendo tristemente un factor de discriminación, y el sexo también un 33%. Fíjense, el incremento de la edad de jubilación. Las personas se jubilaron con al menos 66 años, está aumentando. Estos son los datos últimos. Del 2022 todavía no hay datos para sacarlos. Y en el año 2017 se jubilaron con al menos 66 años 23.387 mayores. En el año 2020 se jubilaron 28.929 y en el año 2021 77.741 mayores. Vemos el salto porque cada vez es lógico y normal. Dependerá de los trabajos, pero es muy importante ese alargamiento de la vida laboral. Y muy importante, desde luego, trabajar en la intergeneracionalidad en el trabajo. Los equipos de trabajo intergeneracionales mejoran el clima laboral y sus beneficios son amplios. Implican un aprendizaje permanente y la adquisición de nuevas capacidades, entre que destacamos aprender a interrelacionarse, equipos de trabajo más transversales e integrales, y favorece esa retroalimentación, aprender a convivir, mejora el entendimiento y la tolerancia intergeneracional. Yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos, ¿verdad? Y aquí tenemos una alumna extraordinaria, Elena, ¿verdad? Siempre les digo que trabajen en la educación social desde la intergeneracionalidad, porque nos enriquece a todos, a jóvenes, a mujeres, a mayores, a niños, etc. También aprender a compartir, impulsa el intercambio y transmisión de valores, competencias, la cultura corporativa, aprender a comprender, mayor empatía, potencia el respeto y esa solidaridad, reduciendo muchas veces los conflictos, y aprender a trabajar en equipo. Yo creo que nos falta todavía ese aprendizaje de trabajo en equipo. Mejora la producción, la eficiencia,
fomenta el intercambio de conocimiento, el crecimiento individual y profesional de todos los empleados, y los beneficios de las relaciones intergeneracionales son bidireccionales y se retroalimentan. Y sin duda, ¿verdad?, es un enriquecimiento para todos los trabajadores, los jóvenes y los mayores, y para la empresa, que se potencie esa intergeneracionalidad. Y bueno, simplemente esto quería compartir desde que ese edadismo que existe todavía. Recuerdo hace 10 años que fui directora de un departamento, ¿verdad? Y bajé a reprografía y me dijo Clemente, ¿te acuerdas de Clemente? Pues me dijo Clemente, y le dije, voy a ser directora. Dice, pero a tu edad, directora. Digo, pues si soy joven, yo tengo ilusión. Entonces, la edad tenemos que superar. La edad es un elemento, depende de la historia de vida, depende de la biografía personal, de las enfermedades. Hay personas que pasan enfermedades en su vida y otras no. Y desde luego, el edadismo laboral hay que erradicarlo. Y hoy por hoy es necesario ese alargamiento de la vida laboral. Aunque los jóvenes de hoy les cuesta, porque nosotros y vosotros, ¿verdad?, pues el trabajo ha sido un elemento muy, muy importante, y la vida muchas veces ha girado en torno al trabajo y a la familia, y es fundamental, ¿verdad?, hacer que ese edadismo no exista en la sociedad actual, y que entre todos consigamos pues un mundo de trabajo más igualitario y que seamos más felices, porque el trabajo sin duda es una dimensión muy importante en la vida de una persona. Y muchas gracias y perdón por el retraso. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien querrá decir algo. Yo tengo que agradecer tu intervención, querida Chayo, querida María Ángeles también, querido Juan, y por supuesto recordar a los queridos igualmente doctor Jesús Martín y a su esposa, la doctora Lija, que además han sido coautores del libro, y en el caso de Jesús conmigo codirector. Es el tercer libro, decía, de la colección Dickinson. Ahora es un mundo muy competitivo esto de las editoriales y de las revistas, y está, Juanjo nos lo dice siempre, en el primer nivel Dickinson. Estamos muy contentos. Son ediciones novenales, no cobramos ni un céntimo, ninguno de los autores, ni los codirectores, ni el coordinador, pero ni un céntimo, ¿eh? Quiero que lo sepáis. Es que alguien piensa siempre en la universidad que sacamos dinero. No, a menudo no sacamos nada. Es que no conoce la universidad. Es que no lo conoce. Realmente muchas veces los presentamos y nos interesa que se venda algo para tener contentas a las editoriales y poder seguir publicando, que nos publiquen, ¿no?, porque tenemos afición. Los otros dos títulos, el primero era La violencia en la familia, que estamos también muy contentos. El segundo, Sexo, género y violencia. El primero lo propuse un servidor, el segundo lo propuso el doctor Jesús Martín Ramírez, y bueno, esperamos que siga habiendo más, ¿no? Nos gustaría dar continuidad, si nos lo permiten, con los grupos de investigación y todo eso, porque luego nos asignan una pequeña cantidad para la publicación o para tareas de investigación. Y simplemente, si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a la intervención a la doctora Rosario Limón Mendizábal, por favor, pues tiene la ocasión. Gracias. Adelante, Alba Barroso. Gracias. Yo creo que la edad es experiencia. No creo que venimos al mundo sabiendo leer. Digo yo, no sé. Completamente. Y hay que valorar esa experiencia. Claro. Que yo creo que es necesario trabajar desde la escuela para valorar la experiencia de las personas mayores, porque es una contribución, y en el mundo del trabajo es una contribución muy valiosa, de verdad. Gracias por poner de manifiesto ese valor tan extraordinario que transmitís. ¿No les parece que con la tecnología y la informática, al paso que vamos, va a haber muy poco trabajo para el futuro? Sí. Personalmente me preocupa eso. ¿Le van a tener que pagar por tener una máquina trabajando? Es una realidad, porque el otro día una compañera mía, Carmen Labrador, ¿verdad?,
¿verdad? Además, muy querida en Asturias, y ella ama mucho Asturias como su padre, don Tomás, que era médico, que fue de Asturias, de un pueblo. Pues me dijo, Chayo, vais a venir a desayunar al bar que tengo al lado de casa, una chocolatería estupenda, un camarero robot. churro. Y me dijo, y digo, pues el camarero es un robot. No hay nadie, un robot, de verdad, en Clara del Rey, un robot. Entonces lo que apuntas realmente es muy, muy importante. Pero yo creo que el camarero robot Sí. se hace porque no aparecen camareros ahora. No estoy de acuerdo. No. Yo he vivido 40 años en la hostelería y sé lo que se Pero puede eso hacer. ya hace tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa. La Plaza España, que la quiero, gracias a Dios, es mi paseo, Sí. hay un cartel que pone, se necesitan camareros. Cualquier bar tiene por ello, se necesitan camareros. ¿Sabes por qué hay muchos extranjeros de camareros? Por la necesidad que les acucia. El autóctono bien tiene familia, bien tiene otras formas de subsistir y no tener que pasar por lo que le marcan. Y si vemos las obras, no digo nada. Pero estamos en lo mismo. Es cuestión económica. Bueno, si a lo mejor los españoles somos millonarios y no nos hace todo. No, Tino, es que hay gente que trabaja 16 horas por 800 euros. Sí. Tino, es que O sea, que en toda la culpa es la patronal. yo he vivido muchos años y he tenido que trabajar muchas veces 15 o 16 horas hasta que me independicé. Y te las pagaban a ver, otra vez no te las pagaban. Pues ¿sabes cuántos tenía yo? 33. La edad de Cristo. Sí. Bueno, pero es verdad que... Cada uno cuenta la feria según la ha ido en ella, según la ve y lo está viendo. Claudio, pero es cierto que la tecnología pues plantea muchos retos nuevos, muchos desafíos en nuestra vida cotidiana, de todas las maneras, y uno de ellos es el de, efectivamente, el que se plantea en el mundo laboral, el hecho de prescindir de personas, de trabajadores humanos, obviamente, para incorporar máquinas o robots, que al final es una máquina. Y esto, pues, bueno, es inquietante, indiscutiblemente, y hay que plantearlo a ver cómo se equilibra, porque indiscutiblemente las personas tienen que tener también unos ingresos. Es uno de los desafíos al que no podemos renunciar porque es el signo de nuestros tiempos, esta tecnificación creciente y esa vertiente está ahí. Puede ser en hostelería o puede ser en el ámbito doméstico o en cualquier otro lugar. Y en el campo, por ejemplo, ahora un señor con un tractor lleva 4 o 5 arados en un día, hará más que 20 mulas en 3 semanas. Eso plantea nuevas funciones, quién dirige y quién programa, etcétera. Van surgiendo nuevos roles, nuevas profesiones, pero desde luego hay que tenerlo en cuenta porque es toda una revolución. Es toda una revolución que no cesa, ¿no? Incesante. Así que la pregunta no es menuda, vamos a decir. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, gracias también a los ponentes, por supuesto, por sus extraordinarias aportaciones aquí en la tribuna y por supuesto en el libro, y seguimos en la tarea de seguir avanzando y aportando nuestro granito de arena a estos procesos, esperamos, de humanización en el mundo del trabajo y en la sociedad. Muchas gracias a todos.